bendiga. ¿Cómo están? ¿Sí, de verdad? A ver, los voy a revisar. Unos están muy serios. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido vivir un día más, hermanos. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Ven? Entonces, mire, tenemos un día más de vida y uno menos para estar en su presencia. ¿Cuántos estamos listos? ¿Cuántos estamos preparados? Es cuenta regresiva, Entonces hay que disfrutar cada día que el Señor nos da. Amén. Oremos al Señor. Mire, le invito de verdad, de todo corazón, que podamos entregar nuestro corazón al Señor, nuestras preocupaciones, todo, ¿sí? Para que podamos estar bien concentrados y conectados hoy con su palabra. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada corazón aquí presente, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Padre, rendimos nuestro corazón a ti, te entregamos todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Queremos escuchar hoy tu palabra, tu voz, Señor. Padre, y que seas tú, Señor, en nuestro corazón. Queremos escuchar lo que tú tienes hoy para nosotros a través de tu palabra, Señor. Que nada pueda distraernos, Señor. Que nuestros pensamientos hoy estén en ti, Señor. Por favor, Padre. Te entregamos toda nuestra vida. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Y bueno, el tema que hoy vamos a ver hoy cuáles son nuestras armas espirituales, ¿sí? Entonces el tema de hoy es armas espirituales. ¿Están listos? Hasta así como que se pusieron así, ¿verdad? Y bueno, yo quiero que por favor me acompañe a Efesios capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Vamos ahí, por favor. Efesios 6, 10. Y ahí, ¿verdad? El título nos dice la armadura de Dios. ¿Cuántos ya llegaron ahí? Amén. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué, hermanos? Estad firmes, ¿sí? Se dio cuenta, aquí dice, hermanos, ¿verdad? Que debemos de ponernos toda la armadura de Dios y que nuestra lucha no es contra carne. ¿Sí está conmigo? Ya conéctese, no es contra personas, contra las personas, contra los seres humanos. Nuestra lucha, hermanos, no es contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos, los vecinos, los hermanos, ¿sí? Sino contra potestades, principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad. ¿Sí está conmigo ahí en ese versículo? ¿Sí? Entonces nuestra lucha no es contra carne. Por lo tanto, nuestras armas, ¿verdad?, no son, ¿verdad?, carnales, sino espirituales. ¿Ok? Vamos a leer ahora, por favor, 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. 3 y 4 vamos a leer. Cuando lo encuentre, diga amén fuerte, por favor. Diez, 4 de 2 Corintios, desde el 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿sí? Pero fíjese cómo dice, nuevamente lo voy a leer, 3 y 4, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, diga conmigo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Otras versiones de este versículo diría así, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y otra versión dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Y otra versión, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Ok? Ahora, entonces, tenemos, hermanos, armas espirituales, ¿sí? Dice aquí, ¿verdad? Aunque estamos aquí en el mundo, ya no vivimos como el mundo, nuestras armas, ya no peleamos como lo hacen los humanos. ¿Cómo pelean, verdad, las personas? ¿Cómo peleamos como seres humanos en la carne? ¿Cómo peleamos? Hablando, ¿verdad? Con palabras, ¿verdad? Con golpes, queremos arreglar las cosas, etcétera, ¿sí? Pero aquí, hermanos, como hijos de Dios debemos entender que nuestra lucha ya no es en la carne, sino espiritual. Entonces mis armas no van a ser de esa manera, van a ser espirituales. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿cuáles son esas armas? ¿Sí? Bueno, antes de ir de lleno, ¿verdad? Y poder hablar de alguna de esas armas espirituales, que no va a ser nada nuevo, que lo sabemos, pero que hoy Dios, ¿verdad?, nos lo va a recordar una vez más, ¿sí? Antes de poder llegar a eso y poder hablar de cada una de esas armas que usted y yo tenemos, es sumamente importante lo que vamos a ver primero, ¿sí? Debemos de entender, hermanos, que esas cosas, que esas prácticas que hacemos, ¿verdad? Que todo cristiano genuino que ha conocido verdaderamente a Dios, que ha tenido un encuentro real con Cristo, ¿verdad? Debe de practicar y debe de hacer esas cosas, ¿sí? Y que esas cosas, hermanos, no solamente las llevamos a cabo por costumbre o por hábito, sino que deben ser en el cristiano y que son en el cristiano genuino un estilo de vida. Amén. Y esas cosas, ¿verdad?, que son ese estilo de vida, después, ¿verdad?, esas cosas que hacemos como estilo de vida se vuelven nuestras armas espirituales. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que ver antes de ir a ver cuáles son esas armas, ¿verdad?, es que, hermanos, tenemos que aprender a estar conectados con Dios en su presencia y que todo lo que hagamos, ¿sí?, todo lo que hagamos usted y yo, toda práctica, todo hábito, ¿sí?, lo tenemos que hacer, hermanos, disfrutándolo. Amén. Disfrutando de su presencia, disfrutando de estar cerca de Él, cerca de Dios, porque si no serían meramente prácticas o meramente hábitos, ¿sí? Pero, hermanos, esas cosas que todo cristiano debe vivir en su vida, como cristiano, como hijo de Dios, debemos hacer todas esas cosas por amor a Dios, por agradecimiento y porque nos deleitamos al hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas nos llevan y nos acercan a Dios. ¿Está conmigo? Mire, vamos a por favor a leer un versículo en Salmos 37:3, por favor. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Ya despertó bien? ¿Sí? ¿O todavía está así como, ahorita voy a volver a mi camita? No, ya es tarde. Ya conéctese aquí, ¿sí? Salmo 37, versículo, vamos a leer del 3 al 6. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 4, vamos a poner mucha atención. Deleítate a sí mismo en Jehová,
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Sí? El 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Mira, hermanos, deleitar significa disfrutar de esa relación con Dios y encontrar satisfacción en Él y en su presencia. Amén. En buscarlo, en cantarle, en alabarle, en todo lo que hacemos debemos encontrar ese deleite, ese disfrute en el Señor. ¿Sí? Para entender un poquito más claro este versículo, diría otras versiones, dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Otra dice, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos, lo que tu corazón anhela. Y otra versión dice, el Señor te dará gozo, disfrútalo, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. ¿Sí? Mire, usted se quedó en que Dios cumplirá, ¿verdad?, los deseos de su corazón. ¿Sí? Ay, sí, mis peticiones. Pero primero tenemos que deleitarnos. Amén. Deleítate, dile a tu vecino, deleítate, disfruta este tiempo. Y más si está con cara así de pocos amigos, dígale hasta más, deleítate en el Señor, hasta que sonría. Hermanos, vamos a deleitarnos, vamos a disfrutar de su presencia ahora mismo, en este lugar, en este momento. Deleítate, disfruta al Señor, porque mira, lo primero es deleitarse, pero mira, cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, estamos conectados con Él y nos deleitamos, lo disfrutamos, nos da placer, satisfacción estar en su presencia, y entonces las peticiones que yo tenga en mi corazón no van a ser egoístas, porque me estoy deleitando en Él. ¿Está conmigo? Y entonces lo que yo pida va a estar acorde a su voluntad, y entonces por eso me dará las peticiones de mi corazón, porque estoy deleitándome en Él, porque estoy conectado con Él en su presencia. Amén. Entonces vamos a disfrutar este tiempo y vamos a disfrutar todo lo que hagamos para el Señor. Amén. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para traducir deleite es chapetz y significa algo muy valioso. Entonces, hermanos, usted y yo nos vamos a deleitar y a disfrutar la presencia del Señor porque le damos ese valor de poder estar con Él. ¿Está conmigo? De poder buscarle, de poder sentir su presencia. ¿Sí? Vamos a leer, ahí estamos en Salmos, si no se movió, vamos a Salmos capítulo 1, versículo 1. Salmos 1 y vamos a leer hasta el versículo 3, 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué, hermanos? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero fíjese, ¿verdad? Como dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, su disfrute, su gozo, su alegría, su satisfacción. Amén. Oiga, ¿usted ha probado algo delicioso? ¿Algo rico? ¿Verdad que usted lo disfruta? ¿Sí o no? Hasta no sé por qué hacemos esa expresión, ¿verdad? Usted prueba algo, no sé, un postre o no sé, lo que a usted más le guste, y hasta cuando lo está saboreando, hasta hacemos, no sé por qué hacemos esto. Y hasta muchos le hacen. Hay un niño aquí en la escuela que era mi alumno de preescolar, y hasta hacía este ruidito cada vez que comía y le gustaba su lunch que le ponían, así le hacía.
disfrutaba, en serio, disfrutaba su lunch, disfrutaba su comida, así estaba rica. Yo creo que estaba rica y lo disfrutaba, porque si no, pues no haría eso, ¿verdad? Si a usted no le gusta algo, pues no vamos a hacer eso. Pero hermanos, lo disfrutamos, es una delicia, rico, hasta no queremos que se acabe, ¿sí o no? ¿Verdad? Más si es postre, ay, pues nada más es postre, es poquito, ya queremos 3 rebanadas, ¿no? Pero porque está rico, porque lo estamos disfrutando. Hermanos, en las cosas del Señor, en la búsqueda del Señor, en esa relación, en esa comunión que tenemos que tener con Él, todas las cosas que hagamos por Él y para Él, tenemos que disfrutarlas. Tiene que ser una delicia, así, Padre, hoy vine a alabarte, a exaltarte, hoy es domingo, me tengo que parar temprano. No, hermanos, debe ser un deleite. Una delicia, estar en su presencia debe ser una delicia, amén. Debemos experimentar ese gozo al hacer las cosas para Dios, ¿sí? ¿Está conmigo? Vamos a Salmos 16, 11, estamos ahí cerquita. Salmos 16, 11. Dice así la palabra: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Fíjese, cuando buscamos al Señor y cuando nos metemos a su presencia realmente, no cuando venimos y no venimos con un corazón dispuesto, ¿verdad? Y así como venimos nos vamos o peor, ¿verdad? No, cuando venimos dispuestos y nos metemos a la presencia de Dios y, ¿verdad?, estamos conectados con el Señor, hermanos, hay plenitud de gozo. Amén. Y dice, y delicias, o sea, te deleitas, lo disfrutas. Eso trae gozo a tu corazón, satisfacción. Amén. Cuando realmente nos metemos con el Señor, hay ese placer, ese gozo, ¿sí? Otra versión dice: tú me enseñaste a vivir como a ti te agrada. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. ¿Sí? Otra versión dice: me has dejado saborear los gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu presencia eterna. Amén. Hermanos, las armas de las cuales vamos a hablar aquí, ¿verdad?, no serán efectivas si no hay deleite, si no hay gozo en nuestro corazón, si no disfrutamos, ¿verdad?, de su presencia, si no disfrutamos al hacer esas cosas, porque le vuelvo a repetir, simplemente sería una práctica, un hábito y nada más. Sin embargo, cuando nos deleitamos y disfrutamos de lo que hacemos, entonces, ¿verdad?, serán esas armas eficaces en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Está conmigo? La primer arma, ¿verdad?, la primer práctica, ¿verdad?, hábito y arma, ¿verdad?, y estilo de vida en el cristiano genuino, lo primero es tener la palabra de Dios, ¿sí? Lo primero es la palabra de Dios. Vimos ahí en Salmos capítulo 1, versículo 2, si gusta regresar para que se pueda acordar. Salmos 1, 2 decía: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y miren el resultado, ¿verdad?, la bendición de hacer esto. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Cuando nos deleitamos en la palabra, cuando conocemos la palabra de Dios, ¿verdad?, esto nos espera, ¿verdad? Prosperidad, bendición, ¿sí? La palabra de Dios, hermanos, es muy vasta. ¿Sí está conmigo? Completa, es extensa, nos habla de cualquier tema, hermanos. ¿Sí? ¿Tenemos duda de algo? Tenemos que ir a la palabra y conocerla, ¿sí? Es inmensa, es actual, no pasa de moda, ¿está conmigo? Es para todos los tiempos, es verdadera, es inerrante, es decir, es infalible, es verdad, no tiene errores. Y es de suma importancia, ¿verdad?, poder conocerla. Amén. Dice ahí, ¿verdad?, en el versículo 3: y todo lo que hace prosperará. Amén. Ahí para los que están anotando, ¿verdad?, no sé cómo quiera ponerle, inciso A o
Inciso A, leerla. Tengo que leerla, ¿sí? Hacer el hábito de leer, hermanos, ¿sí? Lamentablemente, ¿verdad? Como mexicanos, pues no hay un buen porcentaje de lectores, nos cuesta trabajo, ¿sí? Pero ¿qué tal en el celular? Ahí sí nos pasamos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, hermanos, hagamos un esfuerzo para tomar un tiempo para leer la palabra y conocer lo que Dios quiere de nosotros. ¿Amén? ¿Quiere usted conocer más a Dios? Entonces tenemos que leer la palabra. Aquí vamos a conocer más a Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es su carácter? ¿Qué espera de mí? ¿Amén? Entonces tenemos que hacer el hábito de leerla. Inciso B, escudriñarla. No solo leerla, sino también escudriñarla. Vamos a Juan 5:39. Porque le ha pasado a usted que ha leído algo, pero no entendió nada porque nada más lo leyó por leerlo. Y tiene que volver a leerlo para comprenderlo. ¿Sí le ha pasado o no? Juan 5:39, porque no es lo mismo leer que escudriñar. Dice ahí, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Son palabras de Cristo. Entonces nos está diciendo aquí escudriñarla. ¿Y qué es escudriñar? Pues es examinar, investigar, averiguar cuidadosamente, ¿sí? Indagar, ¿sí? Cuando una persona escudriña una cosa, se concentra en ella y presta atención a sus detalles. No es lo mismo, ¿verdad?, mirar una fotografía que escudriñarla, ¿sí? Mirar atentamente, cuidadosamente. Debemos tener un tiempo, hermanos, para leer la palabra de Dios y poder escudriñarla. Alguna palabra que no entendí, la voy a investigar. Y en ese investigar Dios habla a nuestro corazón. ¿Está conmigo? Tenga ahí, ¿verdad?, su cuaderno, su pluma, su Biblia, su diccionario. Bueno, ahora ya es más fácil en el celular, ¿verdad? Cualquier palabra la podemos buscar y entonces tenemos una mejor comprensión de la palabra de Dios y no solamente la leemos, sino profundizamos. Eso es escudriñar, ir más profundo y entender la palabra de Dios. Amén. Ahí el Señor me va a hablar, ahí el Señor, ¿verdad?, va a aclarar mis dudas, ¿sí? Inciso C, debe ser revelada a nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Mire, hay muchas personas que han leído la Biblia, pero sin tener al Señor en su corazón, sin tener al Espíritu Santo de Dios, y entonces no podemos entender la palabra de Dios. Hasta se confunden más, ¿sí? No sé si a usted le pasó que antes de ser cristiano trató de leer la Biblia y decía, ay no, termino todo revuelto, no entendí, ¿sí? O entienden, ¿verdad?, lo que les conviene, ¿sí? Pero hermanos, es diferente cuando estamos en el Señor y tenemos al Espíritu Santo de Dios, porque entonces el Espíritu Santo de Dios es quien va a revelar la palabra de Dios a nuestro corazón, va a ser nuestro maestro, nuestro guía y nos va a hablar de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros. ¿Está conmigo? Entonces necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos va a enseñar todas las cosas. Mire, acompáñenme por favor a mirar Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios 2:10. No estén tan callados. Glorifique al Señor. Encuéntrelo y diga gloria a Dios o levante las manos. Primera de Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Sí? Hasta ahí vamos a leer. Y vamos a leer Juan 14:26. Juan 14:26. Mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Y vamos a leer, por favor, Ezequiel 36, 26. Ezequiel está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Atrasillo. Ezequiel 36, versículo 26. El 26 y el 27 vamos a leer. Lo espero tantito. Levanten la mano quien ya lo tiene. ¿Sí? 26, 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi, ¿qué, hermanos? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, ¿sí? Hermanos, el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a guiar a guardar la palabra de Dios. Siempre nos va a llevar a exaltar a Dios, a honrar a Jesucristo. Amén. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, depender del Espíritu Santo de Dios para que no interpretemos la palabra de Dios en nuestra humana sabiduría. Amén. En lo que nos conviene, sino que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios nos va a revelar la palabra de Dios y cuando queramos como que salirnos o malinterpretar algún versículo a nuestra conveniencia, el Espíritu Santo nos va a volver a meter, ¿verdad?, a lo que es la palabra de Dios y nos va a decir: no es por ahí, ¿verdad? Tienes que hacer esto. No, tus intenciones son estas. No, Dios dice en su palabra esto. ¿Está conmigo? ¿Sí? Y mire, hermanos, pues tenemos, ¿verdad?, su palabra para nosotros. Inciso D, debemos ser hacedores de la palabra. ¿Sí? Porque puedo leerla, puedo escudriñarla, pero lo más importante, ¿qué es, hermanos? Poder hacerla, poder ponerla por obra, poder practicarla. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 22, por favor. Santiago 1, 22. Y dice así, ¿ya está ahí? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Hermanos, esta arma es poderosa y se vuelve eficaz, fulminante, cuando usted y yo vivimos la palabra. Amén. Porque podríamos leerla, podríamos memorizarla, podríamos mencionarla, pero cuando la vivimos es cuando es un arma poderosa contra, ¿verdad?, el pecado, contra la tentación y contra cualquier cosa que el enemigo quiera hacer en nuestras vidas, ¿sí? Y mira, hermanos, la podemos, ¿verdad?, poner por obra y entonces, ¿verdad?, cualquier instrumento o arma, ¿verdad?, cuando cumple su función, cuando se utiliza adecuadamente. ¿Está conmigo? ¿Sí? Cuando un instrumento, por ejemplo, de música se toma, se ejecuta, cumple ese propósito y es eficaz. Pero si tenemos nada más ahí el instrumento, ¿verdad?, pues nada más va a estar ahí, ¿verdad? Pero es eficaz y cumple su propósito y su objetivo cuando se hace, cuando se lleva a cabo, cuando se ejecuta. Amén. Jesús, hermanos, usó la palabra, ¿sí? La conocía, la vivía y entonces la pudo utilizar contra el enemigo. Mateo 4:1, por favor. Dice Mateo 4:1: entonces Jesús
fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, ¿está aquí conmigo? ¿Hemos leído esta porción? Fíjese, viene el tentador, viene el enemigo a tentar y mire, hasta cita la palabra, ¿se da cuenta? O sea, también se la sabe. Abusados, porque nos va a atacar con la palabra y nos va a querer engañar. Y viene y le dice, ¿verdad? En el versículo 4, versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿sí? Y en el versículo 4 Jesús le responde y dice, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ve? Utilizó la palabra como arma, podríamos decir el primer disparo, ¿verdad? 1-0, ¿está conmigo? Después, versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? ¿Verdad? 2-0. ¿Vamos bien? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuánto vamos? El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Salió victorioso el Señor. No porque se supiera las escrituras, sino porque Él vivía la palabra. Él era la palabra. Amén. No tendría un buen resultado, no sería eficaz esa arma si no la vivimos, porque el enemigo sabe, ¿sí? Él dice: nada más te la sabes, yo también me la sé. Pero hermanos, el enemigo lo piensa para enfrentarse con alguien que vive realmente la palabra, que es hacedor de la palabra, porque sabe que será un buen soldado y que tendrá dura esa batalla, que no tan fácil, ¿sí? Entonces, hermanos, debemos de vivir la palabra, ¿sí? Lo segundo, ¿sí? La segunda cosa y la segunda arma en nuestra vida es la oración, ¿sí? Vamos ahí a Hebreos capítulo 5, versículo 7, por favor. Hebreos 5, 7. Mire, voltee con su hermano y dígale: ¿cómo estás? ¿Estás bien? Amén. Hebreos capítulo 5, versículo 7. ¿Sí? ¿Está conmigo? Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero el 7 nuevamente dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo, ¿qué, hermanos? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Miren, hermanos, aquí nos está diciendo, primero dice, en los días de su carne, ¿sí? Hermanos, Cristo el Señor vino en carne a este mundo, amén. Era Dios, pero fue un ser humano como tú y yo, fue carne, ¿sí? Tenía huesos, tenía carne, sentía, tenía las necesidades que tú y yo tenemos como seres humanos sobre esta tierra, amén.
Y dice, ¿verdad?, que en los días de su carne, ¿sí?, era un ser humano, tenía carne, tenía debilidades. Dice que rogó, suplicó con clamor y con lágrimas al que le podía librar de la muerte. Mire, para nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el morir en la cruz como ser humano no fue fácil, fue difícil. Él sabía que se acercaba, ¿verdad?, que lo iban a arrestar y se acercaba a su muerte. Y esto no era fácil, porque estaba en esa humanidad. Era Dios, pero era también humano, ¿sí? Y hermanos, fue difícil. Y entonces dice, ¿verdad?, que en esos momentos difíciles, complicados, se venía una prueba grande para él. Se venía una situación complicada para él. Él sabía que iba a morir. Hermanos, si nos dijeran eso, ¿cómo estaría nuestro corazón? Los nervios, latiendo nuestro corazón al máximo. Hermanos, al Señor le costó. Fue difícil en su humanidad, ¿sí? Pero, ¿qué hizo? Buscó a Dios. Dice, ¿quién podía librarle de la muerte? ¿Sí? Hermanos, ¿verdad? Sabemos, y esa oración, ahorita la vamos a leer, ¿verdad?, en uno de los evangelios, es esa oración que el Señor eleva, ¿verdad?, ahí en el Getsemaní, ¿verdad?, pidiendo a Dios, pidiéndole al Padre, y aún le dice, ¿verdad?, Señor, si es tu voluntad, ¿verdad?, pasa de mí esta copa. ¿Sí? ¿Lo ha leído? Señor, si es posible, mira, que esta prueba, que esta situación, pues no la tenga que pasar, no la tenga que vivir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, que se cumplan tus planes, que se cumplan tus propósitos. Amén. Y hermanos, clamó y oró a quien podía librarle. ¿Sí? Ahora, hermanos, aquí hay algo, ¿verdad?, que el Señor nos enseña aquí en su palabra. Debemos de tener una vida de oración al Señor. El Señor Jesús tenía una continua relación con el Padre. En todo tiempo tenía ese contacto, esa oración. El orar es platicar con Dios. Así como tú platicas con tus compañeros, ¿verdad? Luego decimos, ay, es que me cuesta tanto trabajo orar. Pues sí, es tu carnota, ¿verdad? Ah, pero con la vecina, con la comadre en el celular, bla, 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 2 horas. ¿Por qué? Es la carne, ¿sí o no? Orar es platicar con Dios. Solo tienes que encerrarte, apartar un tiempo a quien todo lo merece. Porque, Señor, quiero platicar contigo. Y en el verdadero cristiano es una necesidad. Porque al entrar y orar es un deleite. Amén. Lo disfrutamos. Amén. No lo hago por hacerlo, porque tengo que hacerlo. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo tenía una constante intimidad con Dios en todo tiempo. Mire, en tiempos de alegría, de gozo, amén. En tiempos de paz, de tranquilidad, cuando todo estaba quieto, pero también en tiempos de dificultad. Sabía a quién podía acudir, amén. A quién podía, ¿verdad?, elevar su oración y decirle cómo se sentía angustiado. Sí, se sentía triste, era algo difícil. Pero mire, en medio de la prueba buscó a Dios en oración. Ahora, hermanos, a veces clamamos a Dios en esos tiempos difíciles y complicados, en tiempo de pruebas, en tiempo de problemas, amén, hermanos, en tiempos de tristezas, de pérdidas. Y clamamos al Señor y mire, el Señor es fiel y va a estar con nosotros, amén. Pero mire, Dios, ¿verdad?, va a cumplir su perfecta voluntad. Amén. ¿Cuál era la voluntad del Padre? ¿Verdad? Darnos salvación. Cristo, ¿verdad?, clamó al Padre, pero tenía que cumplirse la perfecta voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Entonces vamos a clamar a Dios, ¿sí?, en ese tiempo de prueba, en ese tiempo de dificultad. Pero hermanos, Dios es bueno y Dios es fiel. Y no quiere decir que si esa prueba permanece ahí, no nos ame o no nos quiera. Simplemente, hermanos, Dios va a llevar a cabo su perfecta voluntad, su propósito eterno, ¿sí? Y aunque pasemos por esa prueba, ¿verdad?, a lo mejor no la va a quitar. Nosotros quisiéramos, ¿verdad? Ay, Señor, no quiero pasar por esto. No podría brincar esta prueba, este obstáculo, pero Dios va a cumplir su voluntad, amén. Y a lo mejor no la va a quitar, pero va a estar ahí con nosotros y nos va a dar la fortaleza,
la sabiduría para pasar esa prueba, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, es importante en nuestra vida poder buscar a Dios en oración, poder tener esos tiempos de intimidad donde podemos estar con Él y hablar, pero también donde podemos escuchar su voz. Amén. Y esta, hermanos, pues es también, ¿verdad?, un estilo de vida en el cristiano y una arma poderosa también, ¿sí? Entonces, vamos a ver, hermanos, para mirar qué es lo que oró el Señor. Vamos a Lucas 22, por favor. Esta oración que le comentaba, ¿verdad? Lucas 22, 39. Dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Ahí voy a hacer una pausa, ¿sí? Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Ve que era algo que él hacía continuamente, ¿sí? Era un estilo de vida para nuestro Señor, poder, ¿verdad?, apartar un tiempo para hablar con Dios. Dice, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en ¿qué, hermanos? Sí, pero fíjese el versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Dios escuchó su oración? Claro que sí, ¿sí? Tenía que llevar a cabo su perfecta voluntad, pero le dio fortaleza para resistir, ¿verdad? Eso que venía en su vida. Hermanos, si tenemos oración, ¿verdad?, constante en el Señor, Dios nos va a fortalecer. Amén. Y eso va a ser un arma poderosa para resistir todo embate del enemigo o alguna prueba que venga a nuestra vida. Amén. La oración nos ayuda a estar conectados con Dios y nos fortalece. Amén. Le voy a mencionar algunos versículos, no vamos a ir a ellos. Si usted quiere anotarlos, solo se los voy a mencionar. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmos 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Romanos 12:12. Constantes en la oración. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hebreos 4:16. Dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Ahora sí, quiero que me acompañe a Mateo 6:5. Mateo capítulo 6, versículo 5. ¿Listos? Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Este es el modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. ¿Sí? No que tengamos que repetir estas palabras, sino que es un modelo de oración. Amén. Y aquí, ¿verdad? Nos está diciendo en el versículo 6, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Amén. En ese tiempo, en esa comunión con el Padre. ¿Sí? También, ¿verdad? La palabra de Dios, solamente anótelo. Jeremías capítulo 23, versículo 16 al 18. Jeremías 23. Del versículo 16 al 18 nos habla acerca de esto, nos habla de aquellos que entran en el secreto de Dios, en su presencia para orar a Dios, para buscar el rostro de Dios. Amén. Mire, Jesucristo ahora estuvo ahí, ¿verdad? Siempre presente con el Padre y Dios le fortaleció. ¿Queremos estar fuertes espiritualmente? Tenemos que tener tiempos en secretos, en comunión con Dios. Amén. Si estamos débiles, pues entonces es que nos hace falta buscar a Dios. Amén. Había una hermana que nos platicaba que ella, ¿verdad? Pues a veces pues no se sentía bien, tenía la necesidad, ¿verdad? De buscar a Dios, de orar a Dios, ¿verdad? Porque en el cristiano es una necesidad, hermanos, ¿sí? Es un deseo, ¿no? Y dice, y pues ya cuando sentía así como que, dice, y me daba cuenta que necesitaba entrar en el secreto cuando ya andaba bien contestona, ¿verdad? O que todo me hacía enojar, ¿verdad? O que todo me alteraba, entonces decía, híjole, ya necesito como que meterme en el secreto, ¿no? Dice, y pues ya es lo que hacía, ¿verdad? Me iba a mi cuarto, no me interrumpan, voy a estar ocupada, ya. Se encerraba y ya oraba, ¿no? A sus hijos o así. Y entonces dice, y pues ya a veces me daba cuenta, pero a veces no, y a veces, ¿verdad? El esposo o los hijos le decían, como que te hace falta entrar a tu cuarto, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Nos hace falta entrar en el secreto de Dios, amén. Ahí vamos a derramar nuestro corazón delante de Él y mire, vamos a salir renovados, vamos a salir diferentes, vamos a pensar diferente. Primero vamos a entrar enojados a lo mejor, ¿verdad? Y acusando a todos, ¿verdad? Acusando al esposo, acusando a la esposa, acusando a los hijos. Y mira, padre, fíjate, yo soy tu hija. Pero cuando de verdad, hermanos, derramas tu corazón al Señor y te inclinas a Él, ¿verdad? Dios te bendice, Dios habla a tu corazón y hasta después nos dice, no, tú hiciste mal. Y ya sale uno, híjole, perdón, ¿no? ¿Verdad? Porque Él, ¿verdad? Cambia nuestra manera de pensar y nos hace ver las cosas como son. Amén. Habla a nuestro corazón con claridad. ¿Le ha pasado? Son los tiempos más hermosos y más bellos que tú y yo podemos tener en la presencia de Dios, ahí en el aposento. Amén. Entonces, hermanos, debemos orar más al Señor. Tercero, el ayuno. No haga ninguna expresión ni diga amén ni levante la mano. Ahí usted, ahí dentro de usted, ¿hace cuánto que no ayunamos? ¿Hace cuánto que no ayunas, no? Y algunos van a decir, ¿y eso qué es, no? O algunos dirán, yo diario ayuno. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque a las 10 ceno y ya desayuno hasta las 9 de la mañana, entonces, ¿verdad? O sea, toda la noche ayuno. No, así no es, ¿verdad? Bueno, el ayuno, hermanos, debe ser
un estilo de vida en los cristianos y eso nos ayuda y nos fortalece y es un arma poderosa, ¿verdad? Para poder, hermanos, resistir a la tentación y a los embates del enemigo, ¿sí? Vemos, ¿verdad?, el ejemplo de Moisés, ¿sí? Vamos a verlo ahí en Éxodo 34, 28, por favor. Éxodo 34, 28. Amén. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Sí? También lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo vimos ahí en Lucas 4:1, pero vamos a volver ahí, Lucas 4:1 y versículo 2. Si no, pues ahí mírelo en pantalla. Lo leímos, ¿verdad? Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. ¿Sí? ¿Está conmigo? Ok, entonces tenemos esos ejemplos, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a hablar de los tiempos, de los días, ¿verdad? Primeramente, el ayuno nos ayuda a nuestro cuerpo físico, ¿sí? Físicamente, ¿sí? Algunos beneficios, fíjese, de poder ayunar, el cuerpo libera sustancias como el cortisol, ¿sí? O sea, si estamos muy estresados, nuestro cortisol está, ¿no?, al máximo, entonces cuando usted y yo ayunamos, el cuerpo libera esas sustancias, ¿sí? Y muchas sustancias que, híjole, yo encontré unos nombres bien raros, dije, ni los voy a poder pronunciar y para qué, ¿verdad? Pero entonces libera muchas sustancias tóxicas, ¿verdad?, que nos pueden dañar nuestro cuerpo, ¿sí? Disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos, mejora la salud gastrointestinal, controla los niveles de glucosa, reduce el riesgo de cáncer. Y bueno, es bueno, hermanos, y entre muchas otras cosas más, ¿verdad? Es bueno dejar descansar al cuerpo un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ayunar significa no ingerir alimentos durante un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, es bueno dejar descansar a nuestro cuerpo, ¡ey, párale!, ¿no? Ya decir el cuerpo, ya, gorditas, tacos, sí, dame chance, dame tiempo, ¿sí? Estaba viendo, ¿verdad? Bueno, información y dicen, ¿verdad? Luego a veces uno pues se pasa, ¿no? Nos pasamos en la noche, pobre de nuestro estómago, pobre de nuestro páncreas, ¿verdad? Cenamos bien tardísimo y como diría Jessica, con todo, ¿sí? Las memelas, los tacos a las 10, 11 de la noche y usted se va a dormir, ¿no? Y luego dice, ay, ¿por qué habré roncado tanto? ¿Sí? O porque, híjole, es que, y en la mañana, ¿no? ¿Por qué me sentiré tan mal? Sí, a veces abusamos, ¿no? Y entonces le echamos al pobre estómago y entonces nuestro cuerpo está con todo el páncreas, lo ponemos a trabajar en la noche cuando ya debería estar más relax, ¿no? Entonces el ayunar, el dejar descansar a nuestro cuerpo físicamente es bueno, ¿sí? Entonces fíjese, físicamente nos hace bien, ¿sí? Dejamos descansar al páncreas al no ingerir alimentos por cierto tiempo. Y bueno, imagínense, el páncreas es una glándula que se encuentra en el abdomen y tiene dos funciones principales. Produce jugos digestivos que ayudan a descomponer los alimentos, ¿sí? Entonces, si comemos mucho, pues tiene que producir más, ¿verdad? Produce hormonas que controlan los niveles de azúcar en la sangre, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo, hermanos, cuando usted y yo ayunamos, nuestro cuerpo se limpia, se regenera, se desintoxica, ¿sí? Le damos tregua, le damos descanso, ¿sí? Entonces, imagínense si esto pasa en lo físico, ¿cuánto no nos ayudará en lo espiritual? ¿Sí? Entonces, cuando ayunamos, hermanos, ya hablando en lo espiritual, es más fácil controlar y someter
nuestra carne, ¿sí? Fortalecemos nuestro espíritu porque, mira, estamos, ¿verdad?, sujetando nuestra carne, no le estamos dando lo que le gusta, sus deseos, sus placeres, y entonces, ¿verdad?, nos enfocamos más en lo espiritual y nos da fortaleza en nuestro espíritu, ¿sí? Cuando usted y yo ayunamos, podemos controlar y someter más nuestra carne, ¿sí? Nos compartía una hermana y decía, a mí me gusta ayunar porque cuando yo ayuno estoy más fuerte y soy más, pienso más lo que hablo antes de decirlo. Entonces sí nos ayuda, ¿sí? Bueno, beneficios espirituales. Número 1, de poder ayunar, nos lleva a tener comunión con Dios, nos acerca a Dios, ¿sí? Porque sometemos la carne y entonces nos concentramos en lo espiritual, ¿sí? La carne está pues más sometida. Número 2, fortalecemos nuestro espíritu, ¿sí? Nuestro espíritu está más fuerte y la carne está más débil, ¿sí? ¿Está conmigo? ¿Sí? Número 3, nos hace estar humillados, ¿sí? El ayuno nos hace estar humillados. Humillamos nuestra carne, ¿verdad? Con sus pasiones, con sus deseos, el orgullo, la altivez, el enojo, ¿sí? Humillar es inclinar o doblar una parte del cuerpo como la cabeza, la rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Entonces, hermanos, el ayuno nos ayuda, ¿verdad? Es señal de sumisión, de rendición, de reconocer, ¿sí? El ayuno nos ayuda a estar rendidos, a reconocer que necesitamos más de Dios. Amén. Que lo necesitamos a Él. Nos ayuda a estar más en sumisión a Dios. Vamos a ver un ejemplo de esto. Acompáñenme por favor a Jonás capítulo 3, versículo 1. Jonás 3, 1. Recuerde que aquí la historia, ¿verdad?, de Jonás. Dios le habló a Jonás y le dijo que tenía que ir a predicar a Nínive, ¿sí está conmigo? Porque Dios iba a destruir ese lugar porque era una gente pues pecadora, ¿verdad?, que hacía muchas cosas malas. Y bueno, Jonás primero no quería, bueno, ya después Dios tuvo que hablarle y lo envió, ¿verdad? Y entonces fue Jonás a Nínive. Fíjese, capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, fíjese lo que decía Jonás, de aquí a 40 días, Nínive, ¿qué hermanos? Será, eso es lo que entró Jonás a la ciudad y gritaba, proclamaba, ¿verdad?, lo que iba a pasar en esa ciudad, ¿sí? Y dice ahí, ¿verdad? Y comenzó a entrar, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron, ¿qué hermanos? Ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho, que les haría y no lo hizo. Amén, ¿está conmigo? Fíjense, todos creyeron, dijeron, no vamos a ser destruidos.
¿verdad? Y entonces dice que proclamaron ayuno, vamos a ayunar, porque el ayuno, hermanos, es señal de rendición, de humillación, ¿sí? Estamos rindiéndonos ante el Señor. No solamente decimos a nuestra carne, no, ahorita no te voy a dar, quieta, ¿verdad? Y dejamos de comer ciertos alimentos, sino que nos ayuda a conectarnos más con Dios y a tener una rendición. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi carne, aquí están mis deseos, ¿sí? Entonces es una señal, hermanos, de humillarnos, de afligirnos, de rendirnos al Señor. Señor, el ayuno, el principal objetivo del ayuno es ese, hermanos, encontrarnos con Dios y rendirnos a Él. Porque mire, muchas personas pueden ayunar, muchas religiones ayunan, pero hermanos, de nada serviría, ok, dejo de comer, no como, cumplo mi ayuno, pero si Dios no me habló a mi corazón, si no me rendí, si no hubo una humillación, entonces no se cumplió el objetivo. ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces el objetivo principal de ayunar es rendirnos, humillarnos ante el Señor y entonces que Él directamente pueda hablar a nuestro corazón y a nuestra vida y reconocer en esa rendición que Él es todo. Amén. Y ahí Él nos muestra que tenemos que cambiar tú y yo y entonces se lo entregamos a Él. Amén. Es señal de arrepentimiento, de humillación. ¿Sí? Aquí, ¿verdad? Ellos lo hicieron como señal de arrepentimiento. Estamos arrepentidos, perdónanos. ¿Sí? Y entonces el Señor aceptó ese ayuno y ese clamor. ¿Sí? Número 4, el ayuno es un medio para pedir ayuda y favor de Dios en un asunto específico. ¿Sí? El ayuno es un medio para pedir ayuda y favor de Dios en un asunto específico. ¿Sí? Vamos a verlo ahí en Esther, por favor. Capítulo 4, versículo 10. Se nos pierde. Capítulo 4, versículo 10. Amén. Mire, aquí, ¿verdad? El contexto, pues todo el pueblo de, ¿verdad? Judío iba a ser exterminado, incluso Esther, y Esther estaba, ¿verdad? En el reino y podía intervenir por su pueblo delante del rey porque ella era la reina, ¿sí? Fíjese, versículo 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Mire, aquí había una situación complicada, difícil, que iba a enfrentar Esther, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hicieron? Ayunaron, pidiendo el favor de Dios. Sí, y Dios los escuchó y Dios les dio la respuesta. Amén. Número 5, el ayuno nos hace sensibles para escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Amén. E incluso muchas veces indica la dirección que tenemos que tomar o incluso indica el servicio.
de alguien, ¿sí? De lo que tiene uno que hacer. ¿Para qué fuimos llamados? Entonces, lo vuelvo a repetir, el ayuno nos hace sensibles para escuchar la voz de Dios, cuál es su voluntad, e incluso nos da dirección para nuestro servicio. Hechos 14:21, por favor. Hechos 14:21 al 23. Dice, y después de anunciar el evangelio, aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahí mismo, pero en el capítulo 13, más atrásito, 13, 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, en el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sí? Entonces, queremos dirección de qué hacer en nuestra vida, podemos ayunar y orar, y el Señor vamos a estar más sensibles para poder escucharlo. Amén. Y bueno, hermanos, el ayuno nos ayuda a poder reconocer que necesitamos la ayuda, la guianza de Dios, que no podemos, ¿verdad?, en nuestras propias fuerzas, ¿sí? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Solamente anótelo, Mateo 6:16. En otra versión dice así, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen, piensen bien, lávense la cara para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio, ¿sí? El ayunar, hermanos, es para Dios, ¿sí? Es para buscarle. Ahora, hay diferentes tipos de ayuno. El primero es total o absoluto, ¿sí? Lo vimos ahí con Moisés, con Jesús. Consiste en no consumir ningún alimento ni bebida, ni siquiera agua, ¿sí? El segundo es el ayuno parcial. Podemos consumir, ¿verdad?, algún alimento o bebida, por ejemplo, agua, jugo, agua, infusiones, caldos o zumos, ¿sí? El tercero es el ayuno de jugos, ¿sí? Se consume solo jugos naturales de frutas y verduras. Son algunos ejemplos solamente, ¿sí? El cuarto es, puede haber, ¿verdad?, este ayuno de carbohidratos o carnes, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad?, si es usted una persona que come mucha carne, diga, bueno, ¿verdad?, voy a entregar eso que me gusta tanto, voy a hacer un ayuno de carne, pero voy a comer otras cosas, ¿no? Y bueno, puede ser así, ¿no? Se abstienen de algunas cosas. Ahora, hermanos, hay personas o hermanos que tienen alguna enfermedad, ¿sí? Usted debe hacer un ayuno que no le vaya a causar algún daño, que no se vaya a sentir mal, ¿verdad? Tiene que consultarlo con su médico y tiene que hacerlo con sabiduría. ¿Amén? ¿Por qué? Porque pues no es para que nos sintamos mal, sino al contrario, ¿sí? Si usted apenas, hace mucho que no lo hace, apenas empieza, nunca lo ha hecho, debemos comenzar, ¿verdad?, haciéndolo con poquitas horas, ¿sí? Y vamos poco a poco y va haciendo gradualmente. No ha ayunado nunca y dice, voy a hacer el ayuno que hizo Moisés, 40 días y 40 noches. Y después sabemos que usted anda en el hospital. No, por favor, no lo haga así, ¿sí? Mire,
Bueno, para empezar, Moisés estaba en la presencia de Dios, estaba en el monte de Dios. ¿Sí? ¿Está conmigo? Dios lo sustentaba de verdad, estaba en la misma presencia de Dios, ¿no? Pero hermanos, hagámoslo poco a poco, prolongadamente, poquito, lo que usted aguante y luego ya le aumenta otra horita. ¿Sí está conmigo? Si usted es una persona que tiene alguna enfermedad y no puede dejar de comer, bueno, hay opciones, ya le di algunos ejemplos. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿cuánto hace que no ayunamos? ¿Sí? Y última, para terminar, la última arma espiritual de la que hablaremos hoy es la alabanza y la adoración. ¿Sí? Hermanos, a través de la alabanza y la adoración se rompe toda cadena, se rompe todo yugo, ¿sí? Rompemos, ¿verdad? Con toda esa opresión, con toda esa pesadez, con todo ese enojo, con sueño, con indisposición. Hermanos, hoy en esta mañana, ¿cómo fue su alabanza? ¿Cómo fue su adoración? ¿Qué? No sabemos, ¿qué tal si es nuestra última alabanza y adoración aquí en la iglesia? ¿Cómo la dimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Estuvimos dispuestos? ¿Cómo ve? ¿Sí? Dice en el Salmo 116, versículo 16, tú has roto mis prisiones. ¿Sí? Dice ahí, ¿verdad? El salmista. Y podríamos leer todo el salmo, no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero hermanos, el salmista, ¿verdad? Alababa a Dios, cantaba a Dios con un corazón dispuesto y él reconocía, Señor, tú rompes toda prisión, toda cadena, toda pesadez. Mire, si usted está cansado, hermanos, vamos a alabar y exaltar al Señor. Amén. Luego estamos ahí, ¿verdad? Y yo sé que luego no nos sentimos bien, incluso venimos a lo mejor adoloridos de algo, luego nos duele la cabeza y que nos duele esto y que, hermanos, dispongamos nuestro corazón a alabar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Eso tiene que hacer, ¿verdad? Un verdadero adorador adora en todo tiempo. Dice, ¿verdad? Ahí el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En el tiempo de la aflicción, en el tiempo de abundancia, cuando me siento sano y contento y feliz, cuando no me siento tan bien, entonces ofreceré un sacrificio de alabanza. Por eso dice así en los salmos, sacrificio, porque me va a costar, pero Señor, aunque me cueste, yo te voy a alabar. Amén, yo te voy a exaltar. ¿Sí? Si usted viene cansado, oprimido, enojado, con sueño, abra sus labios, exalte al Señor y todo eso se tiene que ir. Amén, en el nombre del Señor. Cuando hay disposición en el corazón para alabar a Dios, hasta cantamos, cosas poderosas suceden. ¿Cuándo? Cuando alabamos al Señor. Si te quedas callado, no, pues es que a mí me duele la cabeza. Que piensen lo que quieran, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón. Si eres un verdadero adorador, sí, ay, ouch, Señor, me duele, pero aquí estoy, voy a cantarte, voy a adorarte. Amén. Pero cuando hay un corazón agradecido, Dios ha sido bueno contigo. Cuando hay un corazón agradecido, cuando hay un corazón de verdadero adorador, hermanos, no, ese corazón, esa boca de ese corazón no puede estar callada. No podemos estar callados porque Dios ha sido tan bueno. Amén. Dice el salmista en el Salmo 108, mi corazón está dispuesto. Amén. Que nuestro corazón, hermanos, esté dispuesto al Señor. ¿Ha leído la historia cuando Pablo y Silas estaban ahí en la cárcel? Tenían, ¿verdad? Ahí las cadenas. Y entonces, ¿verdad? Dice que comenzaron a alabar al Señor y a cantarle. ¿Sí lo ha leído? Si no hay de tarea, usted lo busca, ¿sí? Por tiempo ya no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero hermanos, ellos comenzaron a cantar y ¿qué pasó? Se rompieron las cadenas, ¿verdad? Se rompieron, ¿verdad? Toda cadena, las puertas se abrieron, hubo un temblor. Hermanos, la alabanza es poderosa. Amén. Si tú te sientes mal, alaba a Dios. Abre tus labios. Dice el salmista, ¿verdad? No puedo estar callado. No callaré. Sí, tengo que hablar las maravillas de Dios, su grandeza. Vamos a alabarle, vamos a exaltarle. Y hermanos, esas cadenas se van a romper. Ahora mire, Pablo y Silas no cantaron para ser libres, para que se rompieran esas cadenas. Cantaron porque eran libres.
Amén, porque aquí este corazón, tenían esas cadenas, ¿verdad?, en sus pies, pero aquí en el corazón eran libres para exaltar al Señor. Amén. Un corazón que conoce al Señor está agradecido, hermanos, ¿sí? Es un adorador en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Mire, dice Salmo 30:12, por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Hermanos, cuando tú y yo alabamos, ¿verdad?, viene la gloria de Dios, el poder de Dios en este lugar y destruye toda fortaleza del enemigo, ¿sí? Nuestro pastor nos ha compartido el testimonio de una joven allá en México. Nosotros estábamos encargados del grupo de jóvenes y nosotros no sabíamos, ¿verdad?, de esta joven, pero esta joven, ¿verdad?, siempre estuvo en la iglesia, ¿verdad? Y entonces iba con los jóvenes y platicaba con varios jóvenes, jovencitas, y después nos dio su testimonio que ella, ¿verdad?, se apartó de Dios y se hizo satanista, y entonces su encomienda, ¿verdad?, su tarea era regresar a la iglesia, jalar a los más jóvenes que pudiera, ¿sí? Pero ella dice que cuando pues ya iba, ¿verdad?, y platicaba con los jóvenes y los quería así jalar y eso, pero en el tiempo de alabanza, sí, como ella ya se había entregado al enemigo por completo, hermanos, ¿verdad?, la presencia de Dios ya no estaba en su corazón, pero en el tiempo de alabanza, cuando alabábamos a Dios, cuando estaban los instrumentos, cuando cantábamos y exaltábamos a Dios, dice, yo no soportaba, era un ruido tan grande, eran como petardos en mis oídos que explotaban cuando alababan a Dios. Cuando decían de su grandeza, cuando decían Rey de Reyes, y a ti la gloria, y a ti la honra, y los cánticos, dice, para mí, decía esa joven, no lo podía yo soportar en mis oídos. Era algo fuerte. Y entonces, en una de esas veces, en ese tiempo de alabanza, ella cayó rendida nuevamente a Cristo. Amén. No pudo, hermano, soportar, tuvo que aceptar que Dios es grande y merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Hermanos, entonces, ¿por qué no podemos abrir nuestros labios si Él ha sido bueno con nosotros? Abre tus labios, dispón tu corazón a cantar al Señor, a adorarle en todo momento, ¿sí? Vamos a terminar con este ejemplo. Primera de Samuel 16:14. Primera de Samuel 16:14. ¿Cuántos están alegres? ¿Pudimos aprender algo hoy del Señor? ¿Pudo hablar el Señor algo a nuestro corazón? Primera de Samuel, le dije 16:14. Ok. Aquí nos habla de Saúl. Fíjese cómo dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él, ¿sí?
Primeramente dice ahí, ¿verdad? Que Saúl, hermanos, desobedeció a Dios y voluntariamente ya no quiso obedecer a Dios. Entonces la presencia de Dios se apartó de Saúl. Cuando dice aquí, ¿verdad? Que y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, no es que Dios es malo y mandaba este espíritu para que atormentara a Saúl. No, hermanos. Aquí a lo que se refiere es que Saúl voluntariamente decidió: Dios, no quiero obedecer, no quiero estar más en tu presencia. Entonces el Espíritu de Dios, la presencia de Dios se apartó de Saúl, y entonces Dios lo único que hizo fue respetar la decisión de Saúl, ¿verdad? Y se hizo a un lado. Y entonces ese espíritu malo vino, pero Dios ya no podía hacer nada, ¿sí? Dios respeta nuestra decisión. Amén. Esto fue lo que pasó aquí. Ahora, Saúl era atormentado con ese espíritu malo que venía, ¿sí? Muchas personas son atormentadas por muchas cosas, ¿sí? Por muchos pensamientos, por su pecado, por su pasado, por su desobediencia, por muchas cosas, ¿sí? Y dice que le atormentaba eso. Y fíjese, me llama mucho la atención porque dice que los criados se dieron cuenta de esto, los criados de Saúl, y le dijeron, ¿verdad? Oye, pues estás mal, ese espíritu malo viene, ¿verdad? Y te ataca, necesitas buscar ayuda, necesitas buscar a alguien que toque, ¿verdad? Ese instrumento y a lo mejor venga calma a tu vida. Muchas veces, hermanos, estamos en una condición mal, ¿sí? Y no nos queremos dar cuenta y no queremos reconocerlo, y los demás a nuestro alrededor lo pueden ver, lo pueden mirar, nos pueden decir: oye, necesitas meterte con Dios, oye, necesitas esto, oye, ánimo, oye, échale ganas, oye, esfuérzate, oye, busca más a Dios, ¿sí? Métete con Dios. Y nosotros muchas veces no nos queremos dar cuenta. Fíjese, Saúl, los criados le tuvieron que decir: estás en una mala condición, necesitas ayuda, vamos a buscar a alguien que toque el arpa, ¿sí? Para que te sientas mejor. Está bien. ¿Quién podrá ser? Búsquenme a alguien. Y se acordó uno de ellos: yo conozco un hijo de Isaí de Belén, ¿sí? Y empezó a dar unas características hermosas, ¿sí? Lo primero es que sabía tocar el arpa. Esto era importante, hermanos, era de suma importancia, ¿sí? Aquel que toca un instrumento, que sirve a Dios, ¿verdad? En el ministerio de alabanza, debe de saber tocar, debe de saber, de ser hábil, ¿sí? Y saber ejecutarlo. Es que es para Dios, ¿no? Por eso debe ser bueno, debe ser bien. Imagínense que David no supiera tocar bien, que estuviera todo desafinado. Fíjense, era para el rey. Luego el rey se sentía mal cuando venía ese espíritu malo. Y luego David, si no tocaba bien el arpa, que estaba todo desafinado, hermanos, ¿no? De peligro hasta le dan cuello al David. Entonces sabía tocar, era hábil, porque lo hacía constantemente, porque lo practicaba, porque lo amaba, porque le gustaba, porque lo hacía para Dios y lo disfrutaba. Amén. Lo disfrutaba. Entonces dijeron: sí, háblenle a él porque sí sabe, y aparte es prudente en sus palabras, tiene buen testimonio, es un buen joven, no sabemos pues nada negativo de él. Y lo último que dijeron es lo mejor: y Jehová está con él. Amén. La presencia de Dios está con él. Háblenle a él, ¿verdad? Y entonces ya iba, ¿verdad? David. Y entonces cuando Saúl se sentía mal y estaba ahí oprimido y estaba ahí el espíritu malo, él comenzaba a tocar, a cantar al Señor, a cantar a su Dios todopoderoso. Hermanos, la alabanza es un arma poderosa cuando sale de un corazón dispuesto, cuando sale de un corazón adorador en espíritu y en verdad. No contrataron a un músico que fuera a la Escuela de Bellas Artes en Belén, ¿no? Sino fue alguien que la presencia de Dios estaba en su corazón. Y entonces, al tocar David
el arpa, con la presencia, con la gloria de Dios en su vida, ese espíritu no resistía y se tenía que ir huyendo en el nombre del Señor. ¿Sí? Porque era un verdadero adorador. Yo puedo imaginármelo, hermanos. Sabemos que escribió el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Y ha sido de bendición. Pero mire, yo me puse a imaginarme en qué momento lo escribió. Tal vez ahí con las ovejas, ¿verdad? Ahí arándolas, ¿no? Ahí llevándolas, y el Señor tocó su corazón. ¿Por qué? Porque un verdadero adorador adora en todo tiempo, en todo momento, en lo que estés haciendo, ¿verdad? Y eso es una arma poderosa contra el enemigo. Amén. Es una arma poderosa. ¿Cómo estamos? ¿En qué posición estamos? ¿En la de Saúl? Que nos atormentan cosas y a lo mejor venimos a la congregación y en esos tiempos de alabanza, de adoración, encuentro un poco de calma, un poco de quietud y me siento un poco mejor, pero la verdad es que ya ni quisiera salir, no me puedo quedar aquí toda la semana, ¿sí? Porque al salir me siento igual, porque al salir sigo con lo mismo, porque al salir viene otra vez ese miedo, ese temor, esa situación. O estamos en la posición de David, un verdadero adorador que adora en espíritu y en verdad, en todo momento, en todo lugar. Allá con las ovejas, ahí está cantando y alabando y adorando al Señor. Y entonces su vida llena del Señor, de la presencia de Dios, puede venir e impactar otro corazón. Y a través de su vida bendice la vida de Saúl y bendice a otros, ¿sí? Tu alabanza, tu adoración, esa bendición a otros, ese perfume se rompe y esa fragancia invade este lugar, invade tu hogar, invade a las personas que están a tu alrededor. Así se vuelve un arma poderosa. Amén. Hermanos, alabemos al Señor, entreguémosle nuestro corazón. Amén.